Este episodio fue patrocinado por Rodríguez Gil Logistics. En este episodio hablaremos con el Dr. Félix de los Santos, un pionero en radiología y reciclaje. Durante su trayectoria, se destacó como jefe de radiología en Quinequito, liderando la implementación de la mamografía en el ámbito médico. Además, fundó una empresa de reciclaje que se convirtió en un referente en la recuperación de materiales valiosos como la plata. Acompáñanos en esta increíble historia llena de innovación y trabajo duro. Quédate y aprendamos juntos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo. No, hombre, al contrario, es un placer y muchas gracias por visitarnos. Gracias por invitarme. Entonces, ya habíamos cancelado un día, hombre, entonces No te preocupes. traíamos pendiente la cita. No hay problema. Oiga, Doc, fíjese que quiero empezar un tema que para mí se me hace importante en el tema del emprendimiento, y es el emprendimiento dentro del ramo médico. Regularmente, y lo digo muy a título personal y es una observación muy personal, muy pocos médicos emprenden. No sé si es por todo el tiempo que se llevan estudiando y se visualizan toda la vida como médico o algo. Entonces, quisiera que me platicara un poco su historia, cómo es que deja de, bueno, nunca va a dejar de ser radiólogo, pero cómo deja de ejercer específicamente la radiología y emprende. Bueno, la realidad es que todo el tiempo, de hecho, emprendí antes de empezar radiología, porque en el R2, o sea, un año antes de terminar la especialidad, un compañero me invita a abrir un gabinete de rayos X con él. Todavía yo no terminaba la especialidad en radiología y al abrir el gabinete teníamos un equipito de rayos X de lo más sencillo, porque pues dinero no teníamos. Y revelamos a mano las radiografías. Okay. Y yo decía, bueno, ¿y el líquido? ¿Por qué lo voy a tirar si tiene plata? Entonces me puse a buscar quién me compraba el líquido de radiografías y las radiografías. Y en Nuevo León no había nadie que me comprara el líquido de las radiografías. Tenían plata. ¿Cómo le iba yo a tirar? Si yo hacía algo era cuidar el dinero a capa y espada, porque aunque en mi casa no faltaba el dinero, nunca sobraba. Tampoco sobraba. Entonces había que cuidar cada cosa. Y viendo que nadie recuperaba la plata de las radiografías, empecé a investigar cómo recuperar la plata. Y vi una maquinita, costaba $500. Yo no tenía $500 para comprar la mentada maquinita. Entonces conseguí un socio que pusiera $500 y íbamos a mitas. Yo conseguía las radiografías y el líquido, él ponía la máquina y de las utilidades ganábamos los dos. Y así empezamos. La primera vez la maquinita era de 5 litros, imagínate la plata que puedes recuperar en 5 litros cuando hay 3 gramos por litro. Pues era nada, ¿verdad? Nada. Entonces la primera vez que íbamos a abrir la maquinita, llega mi socio, nunca se me olvida, con una pala y una cubeta a recuperar la plata. Entonces abre uno la máquina y tiene 3 disquitos que se había pegado la plata. Y me dice, Félix, esto no es negocio. Digo, Alfredo, estamos empezando. Si esto funciona, lo hacemos grande. Dijo, pues así no es negocio. Que es que te equivocaste y ibas a traer una cuchara, no una pala. Entonces, circunstancialmente, yo empecé a ver que el Seguro Social en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí requería eso. Los hospitales privados, nada más el hospital universitario me generaba 500 litros por semana de líquido fijador con 5 gramos por litro, o sea, ya generaba casi 2,5 kilos de plata ese solo hospital. Entonces todo era cuestión de llegar al tamaño, ¿verdad? Entonces una vez que llegamos al tamaño, pues esto ya se volvió algo muy interesante. Y al mismo tiempo yo iba
desarrollando el gabinete de rayos X. Empezando en el Ginequito, ahí llegué a pedir chamba y no había oportunidad porque me dicen, no, aquí no hay rayos X. Bueno, y no quieren desarrollar un departamento de rayos X, pues proponnos algo. Entonces les propuse iniciar un gabinete de rayos X y ahí empecé a desarrollar el gabinete de rayos X cuando era una clínica donde eran 12 ginecólogos. Eso era lo que era el Ginequito hace 45 años. Inició. Y entonces yo estaba desarrollando al mismo tiempo el gabinete y la plata. Y así continúa evolucionando. La plata crece en una forma muy interesante, muy interesante. Pero pues yo recuperaba la plata y la iba a vender a México. Aquí no había nadie que me comprara esa plata. Y en México me la pagaban mal. Okay. Porque era una plata que venía 98% de pureza. Entonces yo decía, ah, caray, pues ¿cómo le hago para incrementar mi valor, verdad? Porque me descontaban el 15% del valor de la plata y yo decía, ay, es un chorro. Pegaba. ¿Y ellos, y para qué la utilizaban? ¿Para joyería y eso? Para joyería. O sea, para no va joyería, contaminada ni nada. Para joyería. Ok. Pero buscando quién me enseñara a refinar la plata, curiosamente en medicina sí tienes muchos cursos y muchas conferencias y puedes aprender lo que tú quieras. Te vas a cursos a Estados Unidos y aprendes mamografía, aprendes lo que tú quieres. Pero en metales preciosos No hay. es la secrecía absoluta, entonces nadie te enseña. Y buscando quién, me dicen, el director del Laboratorio de Servicios Profesionales de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNI es una persona que tiene mucha experiencia en refinación de metales preciosos. Entonces yo llego con él y le digo, oiga, vengo a que me enseñe a refinar plata. Y me dice, ¿tú crees que mucha gente no ha venido aquí a pedirme eso? Le digo, yo no vengo a jugar, vengo a ofrecerle un negocio. Usted me enseña y yo le voy a dar el 1% de la plata que yo recupere de aquí a que usted se muera. Me dice, suena bien. Cuando tengas 100 kilos, me llamas. Yo tengo 100 kilos. Ok. Entonces fuimos a la refinería y nos sacó a todos, la refinó y le digo, bueno, pues aquí está su kilo de plata. Y me dijo, no, a mí dame dinero, yo no quiero plata. Y así fue durante 3 ocasiones y nos sacaba. Yo le decía, pues no nos va a enseñar. Me dijo, mira, durante 3 ocasiones lo voy a hacer yo y te voy a cobrar. Y si ya luego ya no me necesitas, pues de perdida te cobré 3 veces. Y cada mes yo le hablaba por teléfono y le decía, ingeniero, ya tengo su dinero. Y nos íbamos al Cabrito. Y ella tenía 74 años. O sea, después de la tercera vez los enseñó. Después de la tercera vez ya me enseñó. Ok. Y yo cada mes le hablaba por teléfono y le decía, ingeniero, ya tengo su dinero. Y ya tengo su dinero. Y así, cada mes. Como al tercer año me dice, oye Félix, ¿tú has cumplido tu palabra? Le dije, pues es que yo no se trataba de robarle a alguien, se trataba de que me enseñara. Usted tiene un conocimiento. Para subir su valor de negocio. Exacto, yo incrementaba mi venta en un 15%, a usted le pagaba el 1%, pues ahora yo ganaba el 14% más, ¿verdad? Lo cual se ponía muy interesante para mí y así fue. Y los dos ganaban. Exactamente. El problema era que el volumen de plata seguía creciendo y no había en la ciudad quien me lo comprara. Y yo ya tenía la plata de la calidad para llegar a Tasco. Ok. Y había que llegar con la plata a Tasco. Entonces, yo me subía una vez al mes con un ayudante, con 4 cajas de herramientas, cada una con 25 kilos de plata y nos íbamos en el ¿cómo se llama el tren? El Regiomontano. En la noche, encerrados en las cabinas para que no íbamos ni al baño, yo creo. Cuidando. Cuidando la plata. Llegábamos a México, a la estación del ferrocarril. Ahí en un taxi nos íbamos al aeropuerto. En el aeropuerto rentábamos un coche. Nos íbamos hasta Tasco, entregábamos la plata en una peluquería. Circunstancialmente, ese era mi cliente, una señora Julia, y solo negocié con ella 2 veces en presencia y después ya siempre era
¿cuánta plata tiene? Tengo tanto, mañana voy. Llegaba yo, entregaba, ella la vendía ahí, inmediatamente me pagaba en efectivo y había que traerse todo el dinero en efectivo, regresar a México, Qué buenos tomar un avión. problemas tenía. No, la verdad era que era Sí. muy angustiante la ida y el regreso. Pues sí. Las dos eran muy angustiantes. Pero todo lo demás funcionaba. Y esos 2 días yo dejaba de ser radiólogo por irme a vender la plata, ¿verdad? Pero todos los demás días, la responsabilidad del gabinete como jefe del departamento de radiología de un hospital es 24/7/365. Sí. Entonces, mantener, durante los primeros años, yo era el único radiólogo, no había más radiólogo. Entonces, si yo estaba en una cena y me hablaban y me decían, hay un eco de vesícula, Tenía que ir. había que ir, o a las 2 de la mañana una radiografía de un bebito que quieren que le interpretes. Entonces durante 6 o 7 años fui el único radiólogo del hospital y eso es muy pesado. Sí, como. Posteriormente ya empezamos a contratar más radiólogos y empieza el manejo del gabinete de rayos X, que no era nada sencillo, la responsabilidad era muy pesada. El desarrollo tecnológico va cambiando brutalmente. Si alguna especialidad cambió en los últimos 50 años, fue la fotografía y la imagenología y la resonancia y el TAC. Cuando yo empecé no existía el ultrasonido. Wow. Entonces, ese cambio tan brutal de tecnologías, de tener que estar estudiando otra cosa y otra cosa y otra cosa, pues no te daba tiempo de, sinceramente, ¿a quién descuidé? Pues a mis hijos. Porque tenía tanto trabajo en un lado como en otro, que pregúntame cuántas veces fui a un festival, nunca. Y ahora lo veo y digo, ay, caray, o sea, qué caro pagué Haber emprendido. haber emprendido. Y no te conformabas con eso, creaste más cosas y más negocios. Creé, como te platicaba, luego una fábrica de bolsas para orina que circunstancialmente quebró porque mi cliente pues no me pagó y el cliente era el Seguro Social. Entonces, pues pregúntame si me gusta negociar con el gobierno. Pues no. Pero ¿cómo? Mire, lo que me está platicando de alguna manera lo interpreto de esta forma. Empieza usted con el tema de la plata, está con el tema de la imagenología, con el gabinete, pero al final esto lo preparó también para llegar a la otra fábrica. ¿Por qué? Porque cuando cambia el modelo de negocio en el que usted ya tenía que tener radiólogos y tenía que estar haciendo el management de esos médicos, pues sus habilidades cambiaron, porque ya no era de estar revisando una placa, es estar moviendo gente para que haga correctamente sus funciones. Totalmente de acuerdo. Ahora, la verdad es que nunca recibí una clase de administración. Una sola vez tuve un semestre de contabilidad, pero yo decía, si ahora, con lo que he aprendido en los cursos y conferencias y todo, digo, ¿qué hubiera cambiado? Todo. ¿Por qué? Porque yo no delegaba. Ujú. Me costaba mucho trabajo delegar. Yo era o muy perfeccionista, no sé si llamarlo muy perfeccionista, o muy convenenciero, sinceramente. No sé cuál, porque me dolía pagar. O sea, yo lo hago. Circunstancialmente, el otro día uno de los compañeros del PADE me recomendó un libro que me volteó la imagen del todo en esto y que se llama ¿Quién, no cómo? ¿Quién, no cómo? ¿Quién, no cómo? Busca quién lo haga, no cómo lo haces. Y yo toda mi vida he buscado cómo lo hago, cómo estudio, cómo veo, cómo aprendo, cómo esto. Entonces, como médico no te preparan para quién lo haga, tú lo vas a hacer. Entonces, cambiar a buscar más gente, verdaderamente ha sido para mí una revolución de la cual todavía no me estabilizo, porque es brutal, pero es interesantísimo. Y yo creo que si yo hubiera aprendido a hacer eso,
ahorita tendría muchos gabinetes de rayos X. No lo aprendí a hacer. Es que justamente a eso me refería con la pregunta de cómo iniciamos el podcast. Justamente me refería a la psique, a los patrones mentales, porque al final, eh, digo, y lo digo desde mi ignorancia, un médico se prepara mucho tiempo para desarrollar sus funciones como médico. Y usted ahorita me lo está reafirmando al decir, no me prepararon financieramente. Entonces, No. lo que usted hizo fue un cambio de mentalidad de médico a empresario. Porque ya cuando ya aprendes a delegar o que te lo permites, no que aprendas, que te permites delegar, porque yo también he visto un cierto patrón en gente que no crece los negocios, es porque no confían en que alguien más va a poder hacer el trabajo. Y eso es muy difícil. Cuando crees que nada más tú puedes hacerlo, es muy difícil que crezcas el negocio. Y un médico, pues regularmente pasa eso porque al final termina basada, el éxito de su carrera termina basado en su reputación. Y su reputación es cómo lo hago yo. De acuerdo, totalmente. A mí me sucedía una cosa, en la mamografía, que era el área donde más pacientes tenía en el gabinete, obviamente el que tenía más entrenamiento en escuelas americanas, en cursos, en experiencia, en todo, era un servidor. Pero mis radiólogas, porque todas eran mujeres, excepto otro compañero que estuvo conmigo toda la vida, fueron aprendiendo y yo hacía porque ellas aprendieran. Sin embargo, llegaban las pacientes y me decían, no, yo no quiero que ella me vea, quiero que usted me vea. Y entonces ellas estaban sentadas y me decían, es el premio, es el precio de la fama, me decían, porque las pacientes querían que yo las atendiera, no querían que ellas. Poco a poco, ellas fueron creciendo y obteniendo su respeto y su prestigio, y al final ya era muy parejo, pero de inicio Si era el doctor. sí era, quiero que el doctor. Pero cuando yo no estaba por X o y la había atendido a alguna de ellas y veían que la calidad y el servicio y el afecto era el mismo o mejor, porque había una radióloga hindú que, mis respetos, la gente se enamoraba de ella. Tenía una radióloga muy inteligente que era un ratón de biblioteca, que en los casos raros le decíamos, Vicky, ve el caso porque solo tú vas a saber qué es eso, no sabemos qué. Y ella al rato llegaba con el diagnóstico. Teníamos una radióloga regia, brava, introna, simpaticísima, y una radióloga hindú que era toda humildad, toda sencillez. Entonces la gente al principio como que le daba temor, pero una vez que los trataba con un respeto y un cariño, cada una de ellas tenía un savoir-faire que había que respetarlas. Y la verdad son excelentes chicas y mis respetos para cada una de ellas. Yo he disfrutado, curiosamente, despedirme del gabinete fue un fenómeno bien interesante porque no todo el mundo tiene oportunidad de planear su retiro. Y eso es bien importante, planearlo en la vida, porque tarde que temprano te vas a tener que retirar. Y si tú lo planeas, no sientes que te están corriendo ni pateando. Sientes que estás planeando tu retiro en una forma preciosa. Y yo disfruté el decir, voy a vender el gabinete, circunstancialmente encontramos cliente rápido, pero el cliente me dice, necesito que te quedes un año. Con mucho gusto. Entonces, ese año donde yo me estuve despidiendo de todo el mundo y todas las pacientes decían, no se vaya, doctor, que no sé qué. Pues es que yo me tengo que ir y ellas tienen que ocupar mi lugar. Entonces, disfrutar eso verdaderamente es un disfrute genial, porque no me estoy yendo porque no sirvo, no me están corriendo porque no, me estoy yendo porque yo decido que los muchachos jóvenes tienen la experiencia, la energía, el dinamismo, todo. Sí, es momento. Y hay un momento en donde dices, ya me cansé. También la responsabilidad cansa. Sabe que me gusta mucho cómo nos lo platica, porque hay una frase que a mí me impactó mucho, que la dijo un empresario de Austin. Dijo que
que nosotros hacíamos mal las cosas, que los empresarios hacían mal las cosas. Dice, porque todos diseñan su negocio, diseñan su vida en base a cómo va su negocio. Como va su negocio, van acomodando la vida. Y él decía que debemos de operar al revés, que debes diseñar tu vida y en base a tu diseño de vida es como va a operar tu negocio. Y si tú no permites que tu diseño de vida cambie, el negocio va a cambiar una y mil veces, pero tu vida no. Y eso que está diciendo usted, pues es prácticamente lo mismo o similar, porque pues al final del día eso es sabiduría de la vida, el decir, hasta que llegue este momento yo me retiro y me voy conforme. O sea, no solo me retiro porque quiero el dinero, porque quiero ya dejar de trabajar, no, o sea, es porque es parte de la plenitud que yo voy buscando. Sin embargo, para mí, dejar el gabinete no era dejar de trabajar. Yo sigo desarrollando cosas, sigo participando. Ya no estoy todo el día en la fábrica, sinceramente. Mi otro hijo, mi hijo y mi hija no está integrada ahí, pero mi hijo, mi hermana, mi hermano, están manejando ese negocio y lo manejan bien. Entonces, yo sigo mentalmente participando, siendo útil, apoyando, ya no con la responsabilidad de 24 horas como era antes y sufriendo y angustiándome por todo. Pues ya se ganó el derecho a no operar. Bueno, te ganas el derecho a no operar, pero sí a participar. Sí. O sea, refieres consejos, refieres situaciones donde dices, eso no, ¿por qué me pasó? Eso no nos conviene, así, así, así. Y entonces, dicen, si las canas pudieran, pero ya no quieres, ya te cansaste. Pero los muchachos todavía no tienen todo el expertise que se requiere. Y esa combinación de las ganas y las canas, como dicen, Hay que juntar las canas es para muy interesante, ¿verdad? Entonces, juntas la energía de ellos, la planta abre a las 7 de la mañana, quiere decir que hay que levantarse a las 5 para estar abriendo a las 7 y yo digo, no, yo a las 5. Ya no. Y yo, bueno, yo me levanto muy temprano, pero me levanto a leer, a tomar mi café, No a trabajar. No a trabajar, ¿me explico? Sí. Entonces, cambia la visión. Obviamente hay que preparar tu retiro y esto lo tienes que preparar toda la vida. ¿Y cuándo es el momento de empezar a preparar tu retiro? El día que empiezas a trabajar. Porque si ese día empiezas a ahorrar, el dinero va a estar listo para cuando lo requieras retirarte. Sí. Pero si no lo fuiste ahorrando y preparando, no va a estar listo. Y por desgracia este país no tiene un sistema de seguridad social adecuado, no tiene un sistema de pensiones adecuado, no tiene un sistema de afores adecuado. Entonces, el único que se puede preocupar por tu retiro eres tú. Sí, y a eso súmele que todos los que estamos después de la ley del 97 todavía estamos aún peor. Todavía las personas que aún no se han retirado, que están bajo el sistema de pensiones anteriores, bueno, pues te llega el 70%, el 60% de tu salario, no sé cuánto sea, que probablemente con eso más o menos sacas tu gasto. Pero ya los que somos de 80s para acá, pues ya no alcanzas nada, o sea, ya... Ahora, no nada más el dinero, la mentalidad. Yo tengo compañeros que el día que se jubilaron, haz de cuenta que les quitaron el cassette para trabajar. Y decía, pero ¿cómo? O sea, toda la energía y toda la experiencia que tengo para crear más cosas, no la tires, o sea, no la apagues. Sí. Úsala, crea. Es cuando más puedes crear porque ya no tienes que pagar las colegiaturas, ya no tienes que preocuparte por los uniformes, ya no. Y ya traes una experiencia adquirida de muchos años también. Exacto, entonces tienes una capacidad de crear o ayudar en muchas cosas, pero si no estás dispuesto a dar. Sí. Sabe que en Estados Unidos hay un estudio que dice que un alto porcentaje, no recuerdo el porcentaje, pero era muy alto, de las personas que se retiraban morían en los siguientes 5 o 7 años. En eso se basó el Seguro Social. El Seguro Social hizo su estudio actuarial. Ajá. Diciendo el jubilado se muere a los 5 años. Sí. Y se morían a los 5 años. Actualmente con la medicina ya no se mueren a los 5 años. Y por eso es que está quebrado el Seguro Social, porque un jubilado vive 76 años, entonces quedan 17 años que no está preparado
el estudio actuarial que se hizo era para 5 y vives 17, pues no alcanza el dinero. Sí, porque ¿verdad? aparte el promedio de vida de aquel tiempo era menor, ahorita ya subió. Exactamente. Pues también. Entonces, pero lo importante es, no importa cuántos años vivas, si no los vives a gusto, ¿para qué los vives? Lo importante es estar contento contigo mismo. Y pero eso también tiene mucho que ver, volviendo por lo que inicié la plática con la pregunta, tiene mucho que ver su esencia, porque al final del día, si bien usted como formación es médico, al final del día es un emprendedor innato. ¿Por qué? Porque pues a la par lo estaba haciendo y hoy lo que hace sigue emprendiendo este otro negocio que tiene de los residuos, de todos estos materiales. Cuenta mucho la educación que tuviste en tu casa. En mi casa mi padre era médico, mi madre era comerciante. Ella viene de una familia donde si el vestido que traía puesto, alguien le decía, qué bonito vestido, te lo vendo. Claro. Y si alguien le dijo, te lo compro, se lo quitó. Yo me acuerdo haber visto una cena donde alguien le dijo, oye, qué bonito vestido, te lo vendo, te lo compro. Se cambió el vestido y aquí está el vestido. O sea, mi madre era marchanta. No hay vendedor pobre. Y entonces, a veces, hay un dato que a mí me dolió en la vida porque yo tenía un hermano comerciante y yo era el ratón de biblioteca de la casa, ¿verdad? Entonces, pues yo estudiaba y las diplomas y todo. Y un día llega y me dice, con todos tus diplomas, tu hermano gana más lana que tú. Y dices, chin, eso te duele en el alma. Claro. Pero me enseñó a vender. Entonces, durante muchos años mi psicología era de coraje con mi madre porque me había agredido, pero realmente en la evolución después me metí a un tratamiento psiquiátrico durante muchos años y ahí aprendí que mi madre me dio lo mejor que pudo. Y lo mejor que pudo fue enseñarme a vender. Y la verdad, pues se lo aprendí, ¿me explico? O sea, pero eso es porque te lo enseñan. Es difícil que si en tu casa no hay o nunca se habla de dinero porque es un tema secreto, sí. Curiosamente en la mentalidad del mexicano el dinero no se habla. Si hay o no hay, nadie lo sabe de los hijos y no hay como hablarlo en la casa y decir, señores, ahorita tenemos, nos vamos de vacaciones, pero hay que cuidarlo porque hay periodos difíciles y hay situaciones en donde ahorita no tenemos dinero para irnos de vacaciones y no va a pasar nada. Ahorita no hay dinero. Y esto, si lo hablas, resuelve muchos problemas. Es que la verdad es todo, es que la mayoría de latinoamericano, y no sé el anglosajón, pero la mayoría de los latinoamericanos no tenemos educación financiera. No. Ni siquiera en nuestra edad adulta nos preocupamos por educarnos financieramente. A mí me impresiona, porque yo platico con mis amigos y le digo, ¿qué acciones compras? ¿Cómo? No, yo la bolsa, pero la bolsa no es jugar a las canicas, es estudiar qué empresa está trabajando adecuadamente bien para invertir tu dinero. Si lo haces con cuidado, obviamente, ¿a quién le va a ir bien siempre? Pues a nadie. Pero si tú haces con cuidado la evaluación empresarial y apuestas en una forma adecuada, pues no es una apuesta, es una inversión. Es igual que tratar de decir voy a hacer un negocio chiquito, pues es más estable apostarle a Procter & Gamble, que tiene 60 años dando dividendos, que decir... Que al tío de las hamburguesas de la esquina. Exactamente, ¿me explico? Entonces, me impresiona cómo no tenemos cultura, no queremos ahorrar, ahorramos bien poquito, y nos causa mucho miedo el futuro, pero no lo preparamos. Sí, es que eso que dice de que no ahorramos y que ahorramos bien poquito, creo yo que obedece mucho al tema de que si me sobra lo ahorro. Y no es ahorro antes de gastar, ¿verdad? Exactamente. Y la fórmula pues funciona al revés. Y creo que con todo esto que usted me platica, pues al final del día es un poco un hombre que ha roto patrones dentro de su profesión, que ha estado fuera de la media, de la norma, porque el médico es mucho, incluso actualmente con toda la tecnología que hay,
es mucho de págame en efectivo y lo guardo en mi caja, en mi colchón o donde haya. Y a veces yo lo veo y digo, pues ¿cómo es posible que médicos tan exitosos que consultan a precios muy caros con muchas personas y tienen cirugías y cuanta cosa, todavía te digan, oye, pero esto me lo das en efectivo? Entonces dices tú, pues no estoy diciendo, no lo estoy criticando porque esté mal, sino hablando del tema de lo que usted dice de que vas mucho como Y en yo retroceso. te entiendo y verdaderamente eso viene a raíz de una cosa. No estás sintiendo que tus impuestos verdaderamente se te devuelven en servicios. Si tus impuestos se te devolvieran en servicios, serías el primero en decir, Yo lo pago doy. mis impuestos como deben ser. Pero estamos sintiendo que nuestros impuestos nos están Que se los llevan. malgastando o robando o subutilizando de lo que verdaderamente se requiere, porque curiosamente, si tú analizas las empresas, el socio más grande es el gobierno, con el 35 de Siempre. impuestos más el 16 de IVA, pues el 51% es de ellos. Y sin embargo, no ves que mejora el país. Así que tú digas, oye, qué calles tan maravillosas, no tengo un solo bache, o no lo ves. No, nada más llueve y andas comprando llantas porque ya se te tronó con los baches. Exacto, y entonces dices, oye, el servicio de repavimentación, el servicio de agua, el servicio de luz, pues no te están devolviendo. Y hay un cierto coraje de la gente, de todos nosotros, a que no nos están devolviendo. Pero ¿quién tiene la culpa? Nosotros mismos, que no exigimos lo que tenemos que exigir en las elecciones. Y ahorita que todos los este, promotores del voto andan ofreciendo las 1001 inversiones que van a hacer si tú votas por ellos, ¿verdad? O sea, es muy fácil votar con el dinero que no es tuyo y gastarte el dinero que no es tuyo, pero a ellos les pagan por gastarse el dinero, porque si no se acaban el presupuesto se los quitan, y a nosotros como empresario, ¿quién diablos te va a pagar porque te gastes el dinero? Al No, al contrario, o sea, contrario, lo tienes tú que lo tienes que maximizar. cuidar a lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces es un diferencial brutal y eso para mí es, híjole. Sí, yo también ahí tengo una percepción ahí muy particular que creo que si metieran más empresarios a manejar temas gubernamentales, buenos empresarios pudiera funcionar mejor, justamente por esto que usted está diciendo, de cómo se formó un empresario. O sea, tú tienes que ir viendo cómo maximizas el dinero, cómo minimizas el riesgo, y el gobernante pues es al revés, es, ay, dale, dale, dale. No, para empezar, necesitas conseguir el capital. Desde cómo consigo el capital. O sea, es brutal la diferencia. Ellos tienen el dinero y ahora tienen que gastárselo. Y tú no tienes el dinero. Necesitas generar cómo vas a conseguir el dinero, a qué interés, a qué tasa, si lo pides en dólares o si lo pides en pesos, si te arriesgas, si no te arriesgas. Y agarras toda la responsabilidad tú. La verdad es que yo me pongo a pensar últimamente que si yo supiera todo lo que sé de negocios, que no es mucho, pero cuando empecé no era nada, Sí. si hubiera empezado, quién sabe, porque la verdad es que te da miedo, sinceramente. Dices, ay Dios santo, ¿cómo me atreví a hacer esas cosas? Pues era porque no sabías. Pero mire, yo también tengo ahí una frase que siempre digo, pues vamos a hacerlo y en el camino nos acomodamos. ¿Por qué? Porque es justo eso. Mientras más información tienes, más miedo te da. Y cuando uno emprende, pues lo único que piensas es lo positivo que puedes ganar y no tienes idea de Claro, los riesgos en claro, los que te claro, metes. claro, claro. Entonces tú tienes bien claro a dónde vas y en el camino vas... La realidad es que ni siquiera tenías claro a dónde ibas. Era una idea y fue decir, bueno, pues a ver qué Quiero pasa, darle. a dale. Y a eso me refiero con tener claro, o sea, yo quiero lograr esto y ya depende mucho, tu grado de éxito requiere mucho de tu grado de Sí, resiliencia. Si eres resiliente y logras sortear todo lo que se te va presentando en el camino, ahora sí, la recompensa es La magnífica. verdad, yo aprender a un balance, un estado de resultados, un flujo de caja, eso, pues ya lo aprendí después de muchos golpes de la vida, ¿me explico? O sea, no fue de inicio, ni siquiera un presupuesto, o sea, No, no. te aventabas como podías, y si podías, ¿verdad? Porque no había ni para eso, como dices.
Sí, pues muchos de nosotros emprendimos por necesidad, porque justo lo que ahorita platicaba de las condiciones del país, pues no son a lo mejor las idóneas para decir, oye, toda la vida quiero estar de trabajador en esta área y me quiero jubilar aquí con tanto dinero y sé que le voy apostando a que en mi retiro voy a estar holgado. Pues no, simplemente si lo pones en términos económicos, si tú ganas hoy 50,000, 20,000 o lo que ganes, y te vas a jubilar con 70, vamos a suponer que llegas a 20,000 y que no es la media del salario nacional creo que está en 7,500, es algo muy poquito, yo creo que nadie vive bien con ese dinero. Entonces, si tú pones que ganas 20,000 y te llega el 70%, pues entonces estás hablando que te van a llegar alrededor de 14, 13,000 pesos, ya sin impuestos o no sé, pero te vas a retirar mucho tiempo después, cuando las cosas todavía valen mucho más. Mucho Si más ahorita caro, no te alcanza con eso, menos. menos te va a alcanzar en el retiro, Sí, ¿no? sí, sí, tal cual. Entonces, por eso sí es importante, sobre todo las nuevas generaciones, que vayan viendo qué van a emprender, qué pueden hacer de negocio por un ladito, si no quieren agarrar toda la Eso es algo responsabilidad. muy importante. No nada más voltees a ver en los negocios tu área. O sea, yo no nada más volteaba a la medicina, volteaba para todos lados a ver qué oportunidades había. En medicina las oportunidades existían, pero el capital que se requería era Grandísimo. muy interesante. Y a los lados no. Entonces, pues volteabas a los negocios de los lados, donde la necesidad de capital no era tan brutal, ni la competencia tan brutal, como además ahorita es la medicina en esta ciudad. Es una competencia con unos capitales que hay atrás que dices, mi madre. Sí, 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 sí. Mm, Y eso, ahorita quiero que nos platique un poco del tema de cuando inició con todo esto de la radiología, cómo iba un poco contracultura de lo que ya en algunas ocasiones nos ha platicado, de cómo usted de alguna manera iba un poquito, pues no quiero decir en contra de los médicos, pero cómo se maneja eso cuando no sé, lo mandan a hacer una, ¿cómo se llama esto de la una punción? Una biopsia. biopsia. Básicamente, dentro de la área de la radiología va evolucionando a tal grado que con los equipos de diagnóstico llegábamos a detectar lesiones de 70 micrones. Esto es como un granito de sal. Y entonces, para los médicos, en el quirófano encontrar ese granito de sal era, ¿y cómo lo encuentro? Porque no lo toco, no lo veo. Y entonces se desarrollaron una serie de equipos de radiología accesoria, donde por teleradiología, por radiología tridimensional más que teleradiología, localizábamos la lesión y entonces llevábamos una aguja especial y tomábamos una biopsia. El primer equipo de biopsias digitales se tuvo aquí en Monterrey, lo tuvimos nosotros, y no existía en el país ese equipo. Entonces venían de Cancún o venían de México, venían a ese tipo de biopsias. Entonces, pues mi trabajo era hacer las biopsias, pero yo veía que a veces venían pacientes que no ameritaban una biopsia. O sea, sí hay algo que se toca, pero eso, pues a ver, déjeme, voy a hacer más estudios. Hacía yo más estudios y le decía, esto es un quiste. Un quiste es una bola de agua, eso no hay nada que hacer, eso es normal, se le va a quitar, no se preocupe. Y entonces me decía, pero entonces no me va a hacer biopsia. No, no me voy a hacer biopsia. Y, pero ¿está usted seguro que, pues mire, estoy tan seguro que te comentaba el término que yo les decía, yo me gano muy buen dinero haciendo una biopsia, pero usted no la necesita. Y esas pacientes a las cuales no les hice el procedimiento, me generaron una cantidad de pacientes. ¿Por qué? Porque había sido honesto. ¿Y qué busca un paciente con un médico? Pues primero que sepa, ¿verdad? Que verdaderamente sepa, pero que sea honesto. Y si tiene esas dos cosas, va a tener el consultorio lleno. Sí. No necesitas hacer cirugías extras, no necesitas, trabajando con honestidad se te llena el consultorio. Yo tengo varios amigos a los que cuando pasaba algo
Les decía, te voy a mandar con fulano de tal porque ese doctor no opera por operar. Tiene el consultorio tan lleno Que lo menos que quiere que es lo que menos llegue que alguien. quiere es que llegue otra cirugía porque no la necesita. Sí. Y te va a decir que no la requieres, vas a ver. Entonces los mandaba yo con esos doctores y les decían lo mismo que yo, oiga, es que usted no lo necesita. Y entonces ya se quedaban más tranquilos de que yo no hiciera el procedimiento, porque algunos decían, ay doctor, ¿está usted seguro? No sea que ya a mi tía le dijeron que no tenía nada y ahora tiene cáncer. Y, bueno, Pues sí, porque si lo ponemos en cerebro del paciente o en el caso, nos ponemos en el zapato del paciente, pues vengo del especialista y él me está diciendo que necesito esto. Entonces yo ya vengo angustiado, ya vengo estresado porque pues quiero saber qué es lo que tengo y obviamente pues desconfías de lo que te está diciendo el radiólogo porque es como que, oye, pues es lo contrario. exactamente. Bueno, cuando verdaderamente tenías duda, tú tienes legalmente la opción, tienes una clasificación establecida por ley, en la cual en el número 3 quiere decir, es una lesión probablemente benigna que requiere vigilancia. Es probablemente benigna, pero no estamos asegurando que es benigna y eso requiere que la estemos vigilando. Si a los 6 meses cambió, entonces sí vamos a hacer la biopsia. O más categórico aún, la lesión sí parece un cáncer y yo hacía una biopsia y el patólogo me decía no es cáncer. Mi obligación era repetir la biopsia. ¿Por qué? Porque yo estaba casi seguro de que iba a ser un cáncer y por X, Y o Z no se demostró. Entonces decirle a un paciente tengo que repetir la biopsia era mi madre. Yo en esas circunstancias le decía, por el dinero no se preocupe, yo no le voy a cobrar por repetir la biopsia. No es eso lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que Estar seguros. el diagnóstico, que yo creo que es, no concuerda con patología. Y eso sí me estresaba mucho, porque yo decía, aquí estoy seguro que me van a decir que es un cáncer y que no me lo diga el patólogo. Ay. Y entonces, pero el repetir la biopsia decías, mi madre, o sea, eso sí me causaba mucho estrés. Y algo que te causa mucho estrés es cómo le dices a una paciente que sí tiene una lesión seria. Sí. Eso es, pácatelas. ¿Y eso le tocaba a usted? A mí me tocaba, porque llegaba el resultado de la biopsia, a mí me los daba patología y entonces venía la paciente y me decía, doctor, ya tiene el resultado de mi biopsia. Hay médicos que acá aquí estaba ya con su doctor. Pero a mí eso se me hacía la cosa más agresiva del planeta Tierra. Es seguirle alargando la agonía a la persona. Exacto. Entonces yo agarraba y le decía, ¿sabe qué? En el reporte de esta biopsia hay algo serio. Pero no le estoy diciendo que se va a morir. Le estoy diciendo que encontraron algo serio. Tiene solución. Pero doctor, es que se empezaban a llorar y a angustiar. Así, yo creo que a cualquiera que nos digan, Claro. tienes cáncer, se te caen los bloomers, como dicen. Y yo les decía, mire, entre usted y yo en este momento, la única diferencia es que usted está tomando conciencia de que los dos estamos formados en la misma fila, pero la fila es la misma. Y usted no sabe si usted va allá atrás y yo voy aquí adelante. La fila es la misma. Todos estamos formados en la misma fila. Eso es lo único que está cambiando con esta biopsia, su conciencia de que somos mortales. Sí. Pero no le estoy diciendo que no hay remedio. Las posibilidades en la medicina actual son brutales. Yo tuve pacientes que hace 35 años les diagnostiqué un cáncer y durante 35 años estuvieron yendo cada año a que las revisara y no tuvieron ya problema. Y curiosamente, a los 75 años de edad, cuando ya la mamografía ya no es útil para las mujeres, le dice, señora, usted ya no va a venir a mamografía. Ah, no, yo voy a seguir viniendo porque... Quiero estar segura. Pues es que ya no le requiere, señora. La mamografía es un procedimiento donde estamos cuidando los 10 años que siguen.
El promedio de vida es de 76 años. Entonces, pues ya no sirve que le hagan, yo voy a seguir viniendo. Bueno, pues como usted quiera. ¿Qué le dice la paciente? Pues yo quiero vivir 90, mire. Entonces, era muy difícil decirle a los pacientes, ya no venga. Sí. Cuando habían estado año tras año, tras año, tras año, viniendo y les ¿Y cómo le decía, explica eso? Se me hace algo súper interesante porque pues prácticamente le estás diciendo ya vas de salida. pero es que la realidad es esa. Les decía, miren, es una realidad. La mamografía sirve para vigilar los siguientes 10 años. El promedio de vida es de 76. No quiere decir que usted va a vivir 76, a lo mejor usted va a vivir 110, no lo sé. Pero ya no gaste en mamografías, eso ya no sirve. Gásteselo en una ida al cine o en lo que usted quiera, pero ya no gaste en una mamografía. Hasta eso había que decirles, ya no gaste en un fenómeno que había sido repetitivo, 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 porque el cáncer de mama es un cáncer que rompe todo. Además de una vida, rompe una relación de pareja, rompe una sexualidad. Entonces la cantidad de mujeres jóvenes que tenían cáncer de mama divorciadas era la norma. El hombre no soporta que a su pareja la operen de un seno. Es muy difícil. La mujer sí acepta que a su pareja la operen de un cáncer de estómago y lo cuida. Sí. Pero el hombre no. El hombre deja a su pareja y busca a otra mujer. Entonces, esas confrontaciones en mi especialidad eran muy duras. Pues al final tenía que saber un poco de psicología y de comportamiento humano y demás para poder tener herramientas A fin explicables. de cuentas, como médico, estás viviendo con la gente. Sí. No trabajas con animales, no trabajas con equipos, trabajas con la gente. ¿Y qué es lo que tienes que cuidar? Pues el bienestar de la gente. Sí, sí, y sabe que hay la frase que repite usted siempre de la máxima esta que hay en la medicina de que si no le ayudas no le hagas daño, ¿no? Lo primero es no hacer daño. O sea, si yo no te puedo ayudar, lo primero que tengo que hacer es pues no hacerte daño, ¿verdad? Entonces, esa fue siempre mi forma de actuar. No me hizo millonario, no me interesaba hacerme millonario, pero yo dormía bien, a gusto, sinceramente, y con muchas satisfacciones. Y la verdad es que la gente te lo agradece, o sea, yo en Navidad recibía una cantidad de regalos de muchas pacientes que decían, yo, y bueno, ¿qué hice? ¿Por qué me...? Pues al final del día Te agradecen. lo que usted hizo es trascender en la vida de los demás, porque seguramente hoy día esas mujeres a las que no les diagnosticó o que no les hizo una biopsia sin necesidad, le siguen platicando a su familia y a sus hijas y a quien tengan, es que aquel doctor no me hizo ese procedimiento y no hubo necesidad, entonces... La verdad es que suena un poco presumido, pero es muy satisfactorio que yo hablo al gabinete, porque pues el gabinete sigue funcionando. Y las radiólogas me dicen, venga, las pacientes piden que usted lo vea. No, ¿Todavía? Ya no, ya no. Es que lo extrañan mucho, pues ser el sereno, pero ahora les toca a ustedes cuidarlas, ¿no? O sea, yo ya... Y honrar lo que se creó. Pues la verdad es que trabajar en honestidad crea un historial, ¿verdad? Entonces, pues esperemos que sigan cuidando ese historial y no lo cambien porque lo pueden cambiar. Sí, totalmente, sí. Si de alguna manera dejan que se pierda esa esencia, pues ya. Se acabó En todo. muy poco tiempo puede echarse a perder lo que costó La muchos confianza años. se rompe, se corta en un minuto cuando se tardó 20 años en construirse, ¿verdad? Entonces, pues eso es muy difícil. Totalmente de acuerdo. Oiga, Doc, y al final del día, con todo esto que nos platica y con lo que tengo conociéndolo, pues usted ha sido muy innovador y ha sido una persona pionera dentro de los ámbitos donde ha estado, como fue pues esto de la plata, como fue lo del gabinete médico, toda esta evolución que tuvo la radiología y demás. Y hoy, en su negocio que actualmente participa, también es un tema muy interesante. ¿Qué es lo que hacen ahí? Bueno, como toda evolución de la tecnología,
un día llegó un equipo que se llamaba Radiología Digital y ¡oh! ¡Sorpresa! Mi negocio de las radiografías se va a morir. Entonces, cuando vimos eso, dije, ¿y ahora qué hacemos? Entonces el ingeniero que nos había enseñado a refinar la plata, pues me dice, en las radiografías, digo, en la electrónica hay oro. Y entonces empezamos hace ya 25 años, cuando ahorita el reciclado es un tema de moda, el que está en el reciclado está en el lugar exacto. Pero hace 25 años Nadie hablaba de eso. nadie hablaba de eso. Entonces, desde hace 25 años, buscar la tecnología de cómo hacer las cosas, verdaderamente no existía la tecnología del reciclado de la electrónica ni en Europa, porque no se hacía. Entonces, desarrollar procesos, desarrollar maquinaria. Yo compraba, me acuerdo una vez traje un molino alemán, que era para pulverizar la electrónica. Y funcionaba maravilloso, nada más tenía un problema. Si entraba un fierro grande, el que se pulverizaba era el molino. Y entonces yo decía, ching. Y se me rompía 2 veces al mes. Entonces diseñar un molino que soportara la pulverización y no se quebrara, tuvimos que diseñar maquinaria para soportar esos procesos. Ok. Entonces en el 2007 desarrollamos un molino que no se quiebra. ¿Cómo? Pues las paletas se mueven, ¿verdad? O sea, el mecanismo de golpe se hace para atrás, pero no se quiebra. Entonces cambiar todo eso, desarrollar desde los procesos mecánicos, procesos químicos. Como te decía, los metales preciosos, las compañías no te informan qué están haciendo, cómo lo están haciendo, porque un desarrollo tecnológico implica mucho dinero o puede significar mucho dinero. Entonces, nadie te dice cómo se hacen las cosas. Y entonces, estar descubriendo cómo vas a avanzar ha sido en base a puras tesis de estudiantes de universidades de China, de Japón, que publican su tesis. Entonces, en base a la tesis, tú dices, oye, a ver, aquí hay esto y Me esto hace y sentido. esto. Entonces, buscando los desarrollos tecnológicos, es que hemos ido desarrollando un proceso. La electrónica se maneja de 2 formas, o la quemas o la mueles. Si tú la quemas, requieres unos hornos tan sofisticados que una planta de electrónica vale alrededor de 300,000, 600,000 euros. Una planta bien puesta. Y pues conseguir esos capitales, pues es algo fuera de serie. Entonces está el mecanismo mecánico. Y el mecanismo mecánico implica disolución. Y la disolución de los metales hay N formas y N sistemas. Entonces, el ir adaptando los sistemas para que no contaminemos quemando, porque no tenemos los hornos adecuados, Ajá. y quitemos los contaminantes de la electrónica, hace súper interesante el proceso, porque desarrollamos un proceso donde quitamos los contaminantes y ahora sí ya podemos fundir el cobre, pero ya no tiene contaminantes. Entonces la fundición de cobre ya es una fundición normal de un metal, pero ya no tiene los contaminantes. Y una vez que ya juntaste todo en el cobre, ahora viene el proceso de separar cada metal, el oro, la plata, el paladio, en fin, todos los metales. La planta más moderna del mundo en este momento puede reciclar alrededor de 17 metales. Es muy difícil reciclarlos. Hay 64 metales en la electrónica. No todos son... ¿Qué es lo que limita el reciclado? Pues la rentabilidad. Si el volumen Si no que es voy... útil, lo desecho. No, y si el costo de recuperarlo es más caro que el costo del metal, pues no lo voy a recuperar. Entonces, la planta más eficiente ahorita recupera 17. Y obviamente cada día vienen desarrollos nuevos de mecanismos, de procesos súper complejos, algunos de ellos, donde te voltean el proceso y dices, Dios santo, esto está súper interesante. Entonces, estar estudiando
De hecho, ese es el área para mí más bonita en la planta y de hecho fue donde yo me acomodé, que es el área de investigación. No la administración, porque esa que la manejen otros, pero el área de investigación esa me fascina. Le apasiona. Entonces yo me acomodé como el jefe de investigaciones y ahí estoy en el área de investigaciones. Entonces un desarrollo nuevo con un mecanismo de extracción de metales se llama intercambio iónico con resinas especiales y todo. Son muchos desarrollos tecnológicos muy interesantes que prometen hacer mucho por la ecología y por el mundo. No son sencillos, nadie te los publica, entonces andar ahora sí que buscando y encontrando cómo llegar a esto es muy interesante. Entonces, ahí vamos, es una empresa muy pequeñita porque curiosamente el volumen es brutal. Alguien me dice, no hables de tu negocio y diciendo que hay una gran oportunidad, pero la verdad yo le digo, el que se quiera meter, que se meta, porque en el mundo no hay capacidad para reciclar la electrónica, no hay. Pues es que hoy en día todo es electrónico. Exacto, y cada vez dura menos. Sí. Y está pasando un fenómeno que es cada vez vale menos. También. Entonces, ¿quién lo va a reciclar? Si el valor de recuperación es menor que el valor del proceso, pues nadie lo va a hacer. ahí se va a quedar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para reciclarlo? ¿Qué hace Alemania? Alemania, por ley, cuando tú vendes un equipo electrónico, ya está pagado el reciclado de ese equipo. Cuando tú compras un Porsche, el Porsche ya está pagado el reciclado del Porsche, porque si el Porsche no puede correr a 140 kilómetros por hora, por ley lo tienen que reciclar. Punto, se acabó. Lo van a reciclar, pero ya está pagado el reciclado. Yeah. Entonces, ¿quién lo va a pagar? Pues el fabricante y el consumidor. A fin de cuentas, el mecanismo de reciclaje está basado en la economía. Uh-huh. Así tiene que ser. Pero en este país, tú sacas una televisión a la calle, la dejas ahí y en 10 minutos ya se la llevaron, ¿verdad? Porque el nivel de pobreza es, pues, muy sí, severo. Y obviamente, pues, los procesos son como dijo, lo quemas y lo que pueden sacar, pues ahí lo sacan y lo que no... Exacto. Entonces, yo estoy seguro que parte de la contaminación que tenemos todos los días en esta ciudad no es nada más las empresas, es lo que están quemando de electrónica, que es mucho. Son grandes cantidades. Pues, al final del día, creo que sigue siendo, como lo decía, pionero en temas de emprendimiento, entonces seguramente va a encontrar algo interesante. Pues, ojalá que tu boca sea de profeta. No, pues todo depende de la dedicación. Usted es un hombre muy dedicado y muy estudioso en lo que está, entonces pues, seguramente va a encontrar si te gusta lo que haces, aunque no te paguen, lo vas a hacer. Sí. Si no te gusta, aunque te paguen, lo vas a dejar de hacer. No lo haces, sí, totalmente. Pues doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Quiero cerrar el episodio con una última pregunta que me gusta hacerle a los invitados y es, ¿cuál es el legado que quiere dejar el doctor Félix? Sinceramente, si me preguntaras qué es lo que me gustaría más, es ver que la gente trabaje con honestidad y con cariño. Si todos trabajáramos con honestidad y con cariño, este mundo sería otro, porque no habría una competencia, habría un cariño y colaboración. Y una honestidad y cariño. Eso me gusta para crecer. Bueno, pues muchas gracias, doctor. La verdad es que disfruté mucho la plática. Gracias por invitarme y espero que sirva para alguien, para algo, esta conversación y que saquen provecho si se puede, con mucho gusto. Claro que sí, nos dio varias buenas lecciones que nos vamos a llevar en el episodio. Gracias. Amigos, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Les encargamos que se suscriban al canal de YouTube y sus 5 estrellitas en Spotify. Hasta la próxima.